Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, te dé salud. Hermanos, bienvenidos una vez más a Corriendo el Velo. Soy el hermano Marcelo, ustedes eso ya lo saben. Y primeramente pedirles perdón por la demora del video. Estuve un poquito delicado de salud, estuve 3 días en cama, una fiebre, una gripe que más parecía COVID, pero gracias a las misericordias del Señor ya estamos operativos para poder seguir avanzando en este gran viaje que es la escatología. Muy bien, hemos llegado hasta este punto. Yo estoy muy emocionado. Realmente este estudio me ha costado un poco. Tenía por todos lados empezar a estudiar, leer nuevamente y poder empezar a juntar todas las piezas, hacer algo que sea entendible, que le sea fácil poder digerirla. Hay cosas que son fáciles de entender, hay otras que son un poquito más complicadas, hay zonas grises, pero la Biblia se interpreta a sí misma, es un principio de hermenéutica, así que siempre que recurramos a la Biblia vamos a estar bien con la dirección del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar rapidito. Si nos gana el tiempo haremos otro video, pero ya tengo toda la estructura hecha, así que de este primero al segundo video espero que no pase mucho tiempo. Vamos a comenzar. Vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 20, que es donde hablan milenio, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar esta perícopa y vamos a hacer una introducción. Y muchas de las figuras que aparecen en Apocalipsis aparecen en el libro de Daniel. Figuras como por ejemplo el rollo en Apocalipsis capítulo 5. Que también aparece Isaías. Hay figuras que aparecen en Ezequiel, en Daniel. Y esto nos ayuda. ¿Por qué yo cito el Antiguo Testamento? Porque esto nos ayuda en la interpretación correcta. Ya que es la misma Biblia lo que provee las claves de su propia interpretación. Recién lo hemos dicho, la Biblia se interpreta a sí misma, el principio hermenéutico. Cuando se ignora este principio, es muy común que se interpreten las frases, las palabras fuera de su contexto general de las Escrituras, lo cual produce que nos lleve, valga la redundancia, a malas interpretaciones. Ahora, un poquito de contexto antes de entrar en materia. El propósito del libro de Apocalipsis es alentar y a su misma vez consolar a estos creyentes en su lucha contra Satanás y sus huestes de maldad. El libro da a conocer que en este conflicto entre Cristo y Satanás, Cristo es el que triunfa y Satanás es quien queda derrotado. Aun cuando Satanás y su ejército hacen la guerra contra los santos aquí en la tierra, y estos santos son los que soportan el sufrimiento, las tormentas, las tribulaciones, las opresiones, las persecuciones, la muerte, Cristo es el que vence. Entonces, es Cristo quien alienta a su pueblo a que resista la embestida, digamos, del malvado, porque ellos son los que van a reinar con Cristo y se van a sentar con Él en su trono. Y esto seguramente, estas palabras seguramente iban a ser y fueron una gran consolación para los creyentes del tiempo de Juan, sus contemporáneos. Debemos remitirnos al contexto inmediato, quiénes fueron sus destinatarios. Entonces vamos a empezar a estudiar nuestra primera perícopa del versículo 1 al versículo 6, ¿de acuerdo? De Apocalipsis 20. Entonces podemos resumir estos 6 versículos de la siguiente manera, en 3 encabezados. Número 1, el juicio parcial o preliminar de Satanás, donde es encarcelado por 1000 años, sería suelto y luego sí vendría su juicio, en donde es destruido por Dios
en el juicio de Gog y Magog. Y es importante, acá les voy a dejar una espinita, es importante no confundir el evento de Gog y Magog que sucede en el final del milenio con Armagedón. Armagedón y Gog y Magog son dos eventos diferentes. Gog aquí, Gog y Magog aquí, Armagedón aquí, están separados. Son dos eventos diferentes. Estos dos eventos están separados por el periodo milenial. Vamos a hacer una serie, no reniegue. Vamos a hacer toda una serie de Gog y Magog y vamos a especificar bien que son dos eventos diferentes. El segundo encabezado es que es el inicio del periodo milenial, es el inicio del milenio de este periodo milenial. Y el tercer encabezado son los que van a participar o los que participan en el reinado junto con Cristo en el cielo. Entonces, otro punto que debemos tener en cuenta es que Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6, es el único pasaje en la Biblia que habla explícitamente de un reinado de 1000 años. El único en todo el Nuevo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento, son los únicos perícopa que habla sobre un reinado de 1000 años. El pasaje obviamente se va a dividir o lo vamos a dividir en dos. De los versículos 1 al 3 va a describir el encarcelamiento de Satanás y los versículos 4 al 6 van a describir el reinado de 1000 años de ciertas personas junto a Cristo, que ya vamos a ver quiénes son estas personas. Entonces comencemos los versículos y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 20 versículos del 1 al 3 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pregunta: ¿qué quiere decir entonces que Satanás es o fue atado o encarcelado? En los tiempos del Antiguo Testamento, precisamente en el tiempo post-abrahámico, todas las naciones del mundo, exceptuando Israel, estaban bajo el dominio, por así decirlo, de Satanás. Entonces, en aquel entonces, el pueblo de Israel era el recipiente, digamos, de esta revelación especial de Dios, el único pueblo que tenía esta revelación especial de Dios. De modo que ellos, o sea, los judíos, tenían la verdad de Dios respecto a ellos mismos, respecto a su pecaminosidad. Entonces, y respecto al modo en que podían obtener ellos el perdón de sus pecados. Aunque tenemos que convenir de que este conocimiento fue dado en forma de tipología, en forma de sombras. Por lo tanto, este modo no lo tenían tan completo, ¿verdad? Entonces, durante este tiempo, otras naciones del mundo no conocían esta verdad. Y por lo tanto andaban en la ignorancia y en el error. Esto lo pueden consultar con el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Por supuesto, a excepción de algunas personas, familias, algunas ciudades que llegaron a estar en contacto con esta revelación especial de Dios. Entonces, uno podría decir que durante este tiempo estas naciones eran engañadas por Satanás, así como nuestros padres. ¿De acuerdo? Nuestros padres habían sido engañados, ellos habían sido engañados por Satanás cuando cayeron en pecados en el huerto del Edén. Entonces, poco antes de la asunción de Jesucristo, Cristo les dio a sus discípulos lo que nosotros conocemos en Mateo 28, versículo 19, es la gran comisión, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y uno puede muy bien imaginarse a los discípulos en aquella ocasión formulando una pregunta que es válida y que a la misma vez es inquietante, ¿no? Y que podrían ellos decirle a Jesucristo:
Jesús, ¿cómo es posible que hagamos esto? O sea, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de hacer esto si Satanás continúa engañando a las naciones como lo ha hecho en el pasado. En Apocalipsis, los versículos del 1 al 3, Juan le da esta respuesta tranquilizadora. Y obviamente yo la voy a parafrasear para que podamos entender lo que Juan les está diciendo. ¿Dónde viene este sentido de tranquilizarlo, este sentido de paz? Él dice: durante la era del Evangelio que acaba de ser introducida, Satanás no podrá continuar engañando a las naciones como lo hiciera en el pasado, porque él ha sido atado, o sea, limitado. En consecuencia, durante todo este periodo, ustedes, discípulos de Cristo, podrán predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Pregunta: ¿hay alguna indicación en el Nuevo Testamento de que Satanás fue atado en el tiempo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto, sí, claro. O sea, cuando los fariseos acusaban a Jesús de echar demonios por medio del poder de Satanás, Jesús, ¿qué les contestó? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Mateo 12, versículo 29. Es interesante notar, o que notemos, mejor dicho, que la palabra que Mateo usa para describir que el hombre fuerte es atado es la misma palabra que se está usando aquí en Apocalipsis 20 para describir la atadura de Satanás. Y el vocablo griego es dea o deo. Es del Strong griego 12:10. El hecho de que Jesús echaba a los demonios, según él, nos enseña que este pasaje era evidencia de que el reino había llegado. Esto lo dijimos ya en otros videos pasados, pero es bueno hacer esta introducción. Y es cierto, uno podría responder que esta atadura de Satanás, descrita aquí en el capítulo 12 de Mateo, está más relacionada con el tema de echar demonios que con la predicación del Evangelio. Y podríamos contestar, podríamos de alguna manera refutar esto, que el hecho de echar demonio es una evidencia clara e irrefutable de la presencia del reino de Dios. ¿De acuerdo? Hemos leído el verso 29, lean el verso 28, capítulo 12, 28 y 29 para el contexto. Entonces, precisamente porque el reino de Dios ha venido, que el Evangelio puede ahora ser predicado a todas las naciones. Cuando los 70 regresaron de su misión de la predicación, Lucas capítulo 10, versículo 17 al 18, dice: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús contestó: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estas palabras deben entenderse que Jesús vio en las obras que sus discípulos estaban haciendo una indicación que el reino de Satanás se le acababa de encestar, de dar un golpe duro, un golpe doloroso. O sea, que acababa de llevarse a cabo un cierto encadenamiento, una cierta limitación de Satanás, una cierta restricción de su poder. En esta ocasión, la caída y la atadura de Satanás está relacionada directamente con la actividad misionera de los discípulos de Jesús. Así debemos entenderlo nosotros cuando Jesús esboza estas palabras. Otro pasaje que está relacionado a la restricción de las actividades de Satanás con la obra misionera de Cristo es Juan, y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 31 y versículos 32. Dice así: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es interesante notar que el verbo que se traduce aquí, echar fuera, ekbalo,
es un derivado de la misma raíz de la palabra utilizada en Apocalipsis versículo 3 y lo arrojó, baló a Satanás al abismo. ¿Se dan cuenta cómo son las mismas palabras griegas? Vamos a otro versículo, Hebreos capítulo 2, versículos 14 y versículos 15. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Terminamos con un ejemplo más, primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿De acuerdo? Esta expresión, ser atado, solo aparece en el Nuevo Testamento, o sea, dentro de estos 27 libros, en los pasajes que acabamos de citar. Y todos tienen que ver con la muerte de Jesucristo en la cruz y su victoria sobre Satanás, sobre el diablo. Cristo es el que vence. Aleluya. Lo más importante acá, queridos hermanos, aún más importante, porque esto es importante, es la observación que la expulsión de Satanás aparece aquí relacionada con el hecho de que no solo los judíos, ¿de acuerdo?, sino que todas las naciones serán atraídas hacia el Cristo al estar colgado en la cruz. La atadura o el encarcelamiento de Satanás, que se describe en Apocalipsis versículo del 1 al 3, significa, por lo tanto, ya para concluir, para cerrar, que durante la era del Evangelio la influencia de Satanás, aunque ciertamente no aniquilada, está restringida, de tal manera que no puede impedir la difusión del Evangelio por todo el mundo entero a través de todas las naciones. Debido a la atadura, la limitación de Satanás durante la era presente, las naciones no pueden conquistar a la iglesia, sino que la iglesia es la que está conquistando a las naciones. Ok, vamos a pasar ahora a leer y estudiar los versículos del 4 al 6. Y esta es la parte más picante, porque la primera del 1 al 3 era como una introducción de temas que ya habíamos explicado antes, pero necesitábamos hacer esta parte. Entonces vamos a leer los versículos del 4 al 6. Y dice lo siguiente: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los versículos del 1 al 3 que ya hemos leído hablan de un periodo de 1000 años. Observamos ahora que los versículos que acabamos de leer del 4 al 6 también se refieren a un periodo de 1000 años. Aunque es posible entender que los 1000 años de los versículos 4 al 6 describen un periodo de tiempo diferente de los 1000 años de los versículos 1 al 3. Para mí, en realidad, no existe ninguna razón fundamental que nos obligue a hacer esta separación, especialmente si tenemos en cuenta que la expresión 1000 años, tachilia et, ocurre solamente 2 veces, ¿de acuerdo? Una en el versículo 3 y la otra en el versículo 5. Entonces, podemos resumir, podemos llegar a la conclusión con total tranquilidad, sin riesgos, de que los versículos 1 al 3 y los versículos 4 al 6 tienen que ver con el mismo periodo milenial. Es el mismo periodo milenial. Este periodo, como hemos visto, abarca toda esta dispensación neotestamentaria, desde el tiempo de la primera venida
hasta poco antes de su segunda venida de Cristo. Observemos ahora más de cerca este versículo 4. Dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. La primera pregunta que debemos hacer aquí es la siguiente: ¿dónde están estos tronos? Pregunta, o sea, y vi tronos, ok, ¿dónde están esos tronos? ¿Dónde los vio Juan esos tronos? En el libro de Apocalipsis la palabra trono se usa 47 veces. Y todos estos tronos, a excepción de tres, que está en el capítulo 2, verso 13, el primero, el segundo trono, capítulo 13, verso 2, y el tercero, capítulo 16, verso 10, a excepción de esos tres, todos los demás aparecen estos tronos que están en el cielo. Los 44 restantes están en el cielo. Léalo, cuente, haga como yo conté. Yo leí en un libro que la palabra trono salía 47 veces. ¿Será verdad? Y empecé. 1, 2, 3, 4, aunque usted no lo crea. Entonces, cuando sumamos a esta consideración el hecho de que Juan ve las almas de los decapitados, confirma que el lugar de la visión de Juan está pasando ahora en el cielo. Está esta palabra, el 4 al 6, esta visión es en el cielo. Entonces podemos decir, puesto que el periodo de 1000 años descrito en estos 6 versículos es el mismo, el periodo es el mismo, los versículos del 1 al 3 describen lo que está sucediendo sobre la tierra, el periodo de 1000 años sobre la tierra. ¿De acuerdo? Y los versículos del 4 al 6 describen este periodo de 1000 años que está sucediendo en donde, en el cielo. Por eso es que del versículo 1 al 3 que hablan del milenio y los del 4 al 6 que hablan de ese milenio es el mismo periodo, solo que del 1 al 3 se dedica al plano terrenal y del 4 al 6 al plano celestial o en el cielo. Lo que el apóstol Juan le está diciendo como un aliento a los hermanos que estaban dando su vida por Cristo en el primer siglo, les decía que se gocen en el Señor, porque por más que les corten la cabeza, hermanos, perdón que sea crudo así, pero eso era exactamente, te cortaban la cabeza o los prendan fuego como antorcha para iluminar las calles, por no adorar a la bestia, debían de gozarse, porque si bien eran ellos martirizados, Juan decía en este libro Apocalipsis: ustedes van a reinar juntamente con Cristo, ni bien partas de este mundo. La victoria ya está ganada, Cristo venció. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. Entonces, hemos establecido que los 1000 años de los versos 1 al 3 describe los eventos de la tierra. Satanás, ¿qué pasa en estos eventos de la tierra? Satanás es atado para que no impida el crecimiento del evangelio. ¿De acuerdo? Ahora, los 1000 años de los versos del 4 al 6 es el periodo de los 1000 años de los versículos 1 al 3, con la salvedad que estos eventos suceden en el cielo. Ok, llegamos al punto más crítico del programa. Pregunta: ¿el milenio literal o simbólico? Vamos a ir directamente a las escrituras. Yo he separado más o menos 12 textos bíblicos para que nosotros podamos leerlo, pero voy a cambiar. No voy a poner el subtítulo abajo por cuestiones de tiempo, porque ese subtítulo yo lo tengo que editar, darle tamaño, el color, elegir el diseño, etc. Entonces yo lo voy a ir leyendo, lo voy a ir buscando. Yo acá tengo lista mi Biblia, lo vamos a ir leyendo. Voy a ir poniendo la cita bíblica al costado para que ustedes la puedan ir leyendo por este lado, ¿de acuerdo? Vamos a ir primeramente al libro del Éxodo. Tengamos en cuenta, hermanos, que la palabra milenio, como recién les dije, no aparece en el Nuevo Testamento, excepto en Segunda de Pedro, pero ya vamos a llegar ahí, tranquilo. Lo que tenemos que saber nosotros siempre, ¿cuál es el lema del canal
corriendo el velo? Interpretando la escritura con las escrituras. Entonces no podemos especular. ¿Qué dice el principio de hermenéutica? Que los textos grises o oscuros se tienen que interpretar a la luz de los textos que tengan más luz. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo este principio de exégesis, vamos a hacer eso. Vamos a ver que esta palabra 1000, cómo es que se interpreta en el Antiguo Testamento, porque vamos al Antiguo Testamento precisamente para buscar el sustento teológico. Entonces, vamos a situarnos en Éxodo capítulo 20, versículo 6. Éxodo 20, versículo 6. Y dice así: y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago misericordia a millares, o sea, más de millares no puede. Solamente Él hace misericordia hasta 1000, hasta millares. De ahí 1001 no puede, no tiene ese poder. ¿Es literal esto? Lo dejo para ustedes, ustedes juzguen. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, verso 11. Y dice lo siguiente: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. O sea, Jehová va a hacer a ellos 1000 veces, no 1001 ni 1002, solamente 1000, porque hasta ahí alcanza su poder. Vamos al capítulo 5, versículo 10. Dice: y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo mismo que en Éxodo 20. Millares es una manera de decir, o literalmente es a 1000, nada más. O a millares. No a miles de miles, ni a millones, como dicen algunos. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, la generación 1001 ya no, Él no lo guarda, ya no tiene misericordia Dios. Si yo lo tomo literal, tengo que interpretarlo así, pero creo que no es literal. Sigamos, vamos al libro de los Salmos. Vamos a buscar los Salmos. Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50, versículo 10. Salmos 50, versículo 10. Y dice de la siguiente manera: porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmo 84. Salmos 84, versículo 10 también. 84:10. Dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque dice: porque mejor es un día que en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, un día es mejor que 1000 años. Si yo estoy 1002 o 1005 o 1500 años, es mejor estar afuera que en los atrios. O sea, no entiendo, ayúdenme a entender. Sigamos, Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 6, versículo 6. Dice: porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar el bien, ¿no va todos al mismo lugar? O sea, ¿quién vive 2000 años? Ya se ganó el premio gordo de la lotería, le ganó a Matusalén. Porque si viviere 1000 años 2 veces, ¿creen ustedes que sea literal? Jeremías 32, capítulo 32, versículo 18. Versículo 18. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. El mismo contexto, que hace misericordia a millares. O sea, su misericordia son
eternas del Señor. Esto es algo totalmente simbólico. Lo entiendo así. Si ustedes creen que es literal, escríbanme en los comentarios. Déjenme en los comentarios de por qué ustedes creen que esto es literal, en el caso que ustedes lo crean así. Y ahora sí, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 8. Y aquí es la única, el único texto, aparte de Apocalipsis 20, que sale la palabra 1000 años. Y vamos a interpretarla, si es literal o si es simbólica. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Está citando el salmo que acabamos de leer. Entonces, ¿esto es literal o es simbólico? Conclusión. Voy a dejar la Biblia. Conclusión. El periodo milenial es un periodo simbólico. Es un periodo simbólico. No baje el volumen. No. Vea el video hasta el final. Es simbólico. Es un periodo de tiempo extenso pero limitado. Satanás fue atado en la primera venida de Cristo al inaugurarse el reino, y continuará atado, limitado hasta poco antes de la segunda venida. La primera venida del Señor, donde se inaugura el reino, hasta su segunda venida, que es donde se consuma este reino. Eso es el periodo milenial. Ahora, déjeme resumir todo esto para ir ya en la recta final del programa. Vamos a resumir esto. En el programa anterior hemos establecido que los capítulos 17 al 19 es una sección que tiene su final descrito, y que los capítulos del 20 al 22 es otra sección. Capítulo del 17 al 19 una sección, capítulos 20 al 22 es otra sección. Por ello es que no debemos leer de manera cronológica estas dos secciones. Pero también hemos dicho que estas dos secciones sí guardan una cierta correlación en eventos, más no cronológicos. Yo después voy a hacer toda una serie de lo que es el capítulo 19, todo el capítulo 19 de Apocalipsis, que habla de las bodas del Cordero. ¿De acuerdo? Vamos a hacer toda una serie acerca de las bodas del Cordero. Entonces, entre una sección del capítulo 17 al 19 con la sección del capítulo del 20 al 22, no hay un orden cronológico, pero sí un orden de eventos. Por ejemplo, el juicio a la gran ciudad de Jerusalén junto a la destrucción del templo, hemos dicho que es el juicio del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Es la serie que hicimos de Mateo 24. Y que ese juicio es la famosa batalla de Armagedón. Ya le dije que más adelante vamos a hacer una serie y vamos a describir cuál es la batalla de Armagedón y cuál es la de Gog y Magog. Son dos eventos diferentes, le voy adelantando. Son dos eventos diferentes separados por este periodo milenial, y que no se debe confundir con este evento de Gog y Magog. El evento que sucede en el año 70 es el juicio del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, y que va de la mano, este evento de este juicio va de la mano con las bodas del Cordero o la gran cena de Dios, que son dos aspectos diferentes de un mismo evento. Y bueno, pronto, como les digo, vamos a hacer una serie para que ustedes lo tengan bien claro, que son las bodas del Cordero. Entonces, la destrucción de Jerusalén terrenal en el año 70 da paso a la consumación del pacto marital, a la Jerusalén espiritual. ¿Me está entendiendo? O sea, a la iglesia. El juicio del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, que es el juicio de Armagedón, que sucedió en el año 70, escatología inaugurada, eso termina el pacto por obras, podríamos decirlo así, el Antiguo Testamento, e inicia este periodo de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, como dice Jeremías 31, que habían invalidado su pacto,
tenía que terminar con juicio. Nuestra era presente hoy en día, cuando venga la segunda venida de Jesucristo, ¿qué va a haber en la segunda venida de Jesucristo? ¿Qué viene? ¿No viene el juicio? Vamos a terminar con juicio, hermano. Es exactamente lo mismo. Este juicio da paso a las bodas del Cordero, que a su misma vez es la transición hacia la era de la iglesia. Y en este contexto es donde entendemos el encarcelamiento de Satanás. Por eso es que di la introducción al principio de lo que es el encarcelamiento de Satanás, para que usted lo pueda poner como contexto, como sustento. Entonces la atadura de Satanás, el poder de Satanás queda limitado para que ya no engañe más a las naciones y el evangelio sea predicado a todo el mundo. Y ese evento de la atadura va de la mano con el inicio de este periodo milenial. En otras palabras, la consumación del pacto marital, que es las bodas del Cordero, marca el inicio de este periodo milenial. ¿Qué significa este periodo milenial? Es importante que nosotros podamos entender cuál es el propósito del milenio. Ya sabemos dónde empieza. ¿Cuándo empieza? El milenio en el año 70 después del juicio, que son las bodas del Cordero, y da paso al inicio del periodo milenial, que es el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia. ¿Cuándo termina? En la segunda venida. Entre la primera venida y la segunda venida, este tiempo es el tiempo milenial. ¿Cuál es el propósito de este tiempo milenial? Y esto es lo que nos tiene que quedar marcado en el corazón, porque esto es el evangelio. Nosotros somos llamados a evangelizar. Si yo estoy dando cristología, soteriología, teología propia, cualquier punto, apologética, hermenéutica, teología bíblica, cualquier cosa que estemos dando, en este caso escatología, tiene que haber evangelio, tiene que estar esas buenas nuevas. Y este periodo milenial forma parte de ese periodo de tiempo en donde la esposa de Cristo, una parte de ella que está reinando con Cristo en el cielo, la otra parte que es la iglesia actual aquí en la tierra. Digo aquellos que están reinando en el cielo porque ya han fallecido en Cristo y están en el cielo. Y la otra parte de la iglesia está aquí en la tierra. Entonces somos todos nosotros los que están aquí en la tierra, sus hijos. Y en este periodo llamado el milenio es donde los gentiles son llamados por la predicación del evangelio para que se complete el número de todos los que deben de ser salvos, todos los que deberían de ser salvos, hermanos. Este periodo milenial representa el tiempo donde la iglesia evidencia un avance de la predicación del evangelio para que ese evangelio continúe llamando a salvación conforme dice el capítulo 20, que estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes están escritos en el libro de la vida? Todos aquellos que pasaron de muerte a vida. Pero para poder participar de esa salvación es necesario participar ¿de qué? De la primera resurrección. ¿De acuerdo? Y esa primera resurrección es la salvación. Ya lo hemos dicho en nuestros programas anteriores. Entonces la iglesia en este periodo milenial representa la extensión de la iglesia, hermano. Qué importante entender esto. Donde la iglesia se iría convirtiendo en un instrumento universal y ya no sería una iglesia centrada en una Jerusalén con un templo, sino que cada creyente que forma la iglesia sería el templo de la Jerusalén celestial y estaría por todo el mundo predicando las buenas nuevas, de acuerdo a las buenas nuevas de Dios, que Dios a su misma vez está llamando. Esas buenas nuevas es que Dios te está llamando, te está perdonando, salvando, conforme a lo que nos dice la epístola a los Efesios capítulo 1 versículo 4 y 5, que estaban en aquel decreto de elección y que según el capítulo 21 versículo 8 de Apocalipsis no participarían ya de la segunda muerte, que es la condenación eterna. ¿Es importante o no? ¡Qué importante! Esta es la esencia, hermanos. Esta es la esencia de estar
en este periodo. El periodo milenial es el periodo nuestro, es tu periodo de evangelizar. Hermano, ¿para qué yo estoy aquí en mi cuarto de mi casa, que lo he preparado y lo he acondicionado para este canal? ¿Para qué? ¿Para qué yo hago esto? ¿Para qué yo estudio? ¿Para qué ustedes escuchan y se preparan? El único fin es salir a predicar el evangelio, es las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo murió en la cruz para salvarte. ¿Salvarme de qué? Del infierno. Fuiste escogido por amor. Él te amó de antes de la fundación del mundo para que tú hoy en día conozcas al Señor Jesucristo. Más allá de aquellos que tienen otra posición escatológica, más allá de la escatología en sí, ¿cuál es mi intención, hermanos? Que dentro de la escatología entendamos dónde nos ubicamos nosotros, dónde estamos ubicados. En un periodo. Este periodo tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que salgas a predicar el evangelio. Porque este es el tiempo que estamos viviendo, el de predicar el evangelio. Prepárate, santifícate, ponte de rodilla, ora al Señor, que te llene de sabiduría para que tú salgas a predicar a tu vecino. Primeramente a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, después tu familia, después tus vecinos, después los del trabajo. Sal. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Todos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, hermanos. Los quiero muchísimo. Ustedes no saben cuánto me hacen falta. El Señor lo sabe, el Señor me hace falta, pero ustedes como iglesia también. Les agradezco, los quiero mucho. Compartan. Denme un like si les parece de edificación. Necesito mucho de ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Estén orando por mí, por mi esposa, por el canal. Sigamos evangelizando, sigamos saturando las redes con la sana doctrina. Muchas bendiciones, los quiero. Chao.